La sirena se embarcó en un buque de madera. Allá. Bienvenidos a arteencorto.com y a este su segmento, Llamadme Jaime. Como comentara yo en un primer capítulo sobre cómo se empieza en Matamoros a difundir el arte en los años 40, pues recordamos que hice mención a Bartolomé Mongrel Mestre, hice mención a todo lo que él había logrado enseñar a la señora María Elena Palacios de Buchán, al maestro Onésimo Gallardo y a otros muchos que formaron junto con él un taller. Y también recordamos que hice el comentario de que se había formado en Matamoros una especie de colonia española en donde venían gente de diferentes partes de la península ibérica. Y bueno, precisamente esta ocasión tenemos una plática con Mauricio Sáenz Cánovas, que es precisamente nieto de aquellas personas de Doña Pilarica, y que de alguna forma estamos hablando ya de una nueva generación de artistas plásticos. Mauricio, ¿dónde empieza tu trabajo y dónde empieza tu enseñanza para el arte? Pues mira, formalmente yo creo que empecé en la preparatoria, pero desde niño yo tenía la inquietud, veía mucho a mis hermanos dibujar y no le hacía nada más, entonces yo empecé, yo creo que pues imitándolos a ellos, y tampoco pues veía que siempre las maestras en la primaria me decían, se sorprendían con los dibujos y tal, pero formalmente te digo que en la preparatoria en Brownsville, y ya más formalmente pues en la Universidad de Texas, que es lo que ahora es la Universidad de Texas Rio Grande Valley. Hice la carrera en Brownsville, la carrera de artes plásticas, y pues tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Valencia, España. Eso fue hace 5 años. Ahí creo que ya me desarrollé un poco más seriamente, pues ahí la instrucción abarcaba más arte contemporáneo, lo que no vi aquí en Brownsville. Entonces sí regresé con un cambio de mentalidad en cuanto a artistas que no conocía, conceptuales, de Marcel Duchamp en adelante, cuando acá en Brownsville precisamente hicimos lo opuesto, ¿no? Que fue como que del postimpresionismo para abajo, y ya no vimos nada más a partir de eso. Entonces, pues esa ha sido más o menos la instrucción que he tenido de arte. Definitivamente creo que los inicios de la mayor parte de los artistas locales es en el arte figurativo y finalmente en el arte abstracto, pero lo que son los conceptos, lo que son las instalaciones, lo que es el arte objeto, pues difícilmente lo ven o lo hacen. Y bueno, aquí tenemos ejemplos como es el caso de Javier Dragostinovich, que en los últimos años es al que más se le ha visto este tipo de trabajo. Y bueno, yo quiero preguntarte sobre eso, sobre Javier. Pues mira, la primera referencia que tengo yo sí es la de Javier, ya después que empecé a platicar con gente de aquí, precisamente tú que me mencionaste a Patricia Ruiz Bayón, pues que yo creo que ella empieza un poco antes que Javier en cuestiones de arte conceptual. Con ella, de hecho, creo que fue de las pioneras, o la pionera de la instalación en Tamaulipas. Pero de Javier, pues yo participé con él en el año 2000 más o menos, en una exposición que tuvo en la galería de la Universidad de Brownsville. Era una exposición que hablaba un poco de la migración, de temas fronterizos. Él nos pidió a una amiga y a mí, que es Carmen García, que es actriz también de la localidad, que hiciéramos un pequeño performance en cuanto a la labor del obrero en Estados Unidos, ¿no? Su labor cotidiana de levantarse, del trabajo en alguna maquiladora, de dormir, ¿no? De la rutina del obrero fronterizo. Es ahí cuando yo lo conozco, y pues de ahí en adelante hemos trabajado
varias veces juntos en una exposición colectiva que fue en Nuevo Laredo, en un espacio de arte contemporáneo que se llama, Queda en la Antigua Aduana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después de ahí yo hice una pequeña curaduría en la galería también de la universidad y lo invité, entonces sí ha sido mucho el contacto con él. Él es mi referente en cuanto a arte conceptual aquí en Matamoros. Tiene cosas muy interesantes y creo que sigue trabajando. Pero yo te digo, eso te podría mencionar esas dos personas, a Javier y a Patricia Riballón. La obra de Patricia no la conocí hasta hace poco que hubo la retrospectiva en el MAC. Bueno, precisamente siendo yo maestro de la Escuela Preparatoria Juan José La Garza, ingresa Patricia Ruiz junto a mí y comienza a trabajar en las cuestiones artísticas escolares, y de ahí más adelante se va a la Ciudad de México y pide y solicita una beca para ir a estudiar junto a la más grande tapicera del mundo. En este caso nos estamos refiriendo a Polonia y nos estamos refiriendo a Magdalena Abakanowicz, y allá Patricia aprende a hilar lo que es una de las fibras más importantes en el arte textil, como lo es el lino, y precisamente el Estado le hace un reconocimiento estatal dándole el Museo de Arte Contemporáneo para que lo vistiera con todo su arte, y pues realmente nos sentimos muy contentos de que se tratase de una matamorense. Teniendo la suerte de que el Museo de Arte Contemporáneo esté aquí, pues hay la oportunidad de ver muchos trabajos. Bueno, yo recuerdo a Javier con diferentes exposiciones. Por ahí lo que es la casa donde se encuentra el catastro, montó una exposición que se llamaba Fluidos, que era arte minimalista. Posteriormente en Albertina me presentó otra de arte objeto, y recuerdo muy bien la expresión de una señora que iba llegando a la galería y dijo, bueno, ¿a qué horas van a traer los cuadros? Entonces ahí recordamos que en las ventanas hizo una instalación de stickers transparentes a manera de vitral, pero que eran realmente minimales. Entonces en esa ocasión veíamos cubetas a lo largo y ancho de la galería, soldaditos, etcétera, y bueno, para la mayor parte del pueblo era un arte incomprensible. También recordamos en la plaza principal la presencia de una lancha, y a lo largo de la calle Sexta la presencia de algunas puertas falsas que la gente tenía que cruzar para continuar su camino por la avenida. Entonces recordamos que existen otros artistas que han ido a brevar a otros pueblos, a otras ciudades, como es el caso de Monterrey, y que nosotros recordamos que en la ciudad existen hiperrealistas, y que creo que también han sido tus compañeros, sí, como es el caso de Mario Jiménez. Sí, bueno, Mario viene de la UNI, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y creo que su formación no fue estrictamente de artes plásticas ni artes visuales. Él hizo una carrera de audiovisuales, más en cuestiones técnicas de cámaras y cortos y cosas así, pero él sí creo que tuvo un grupo de amigos que él frecuentaba mucho, que son hiperrealistas. Ahorita no te podría decir nombres, él te los podría decir mejor. Él tiene a un pintor que se llama Víctor Rodríguez como uno de sus referentes, que es uno de los pintores hiperrealistas ahorita en México. Pero Mario sí se ha hecho, pues también desde como que comencé a exponer aquí contigo en la Galería Albertina en el 2006, él ha seguido esa línea del hiperrealismo, ¿sí? Un poco modificada con un tipo de un poquito una imagen borrosa, por así decirlo, fuera de foco. Pero pues esos son, probablemente Mario siga más activo que otra gente en cuanto a esas cosas. De hecho, él va a hacer una maestría también, se va a Barcelona a hacer una maestría dentro de poco. Y pues sí, es uno de los referentes, y es de la gente de mi generación, podría decirse, que viene también pujante, que viene haciendo cosas interesantes y que pues, probablemente sean los próximos en ser
los maestros, ¿no? que siguen aquí en el estado. Fíjate que tengo pocas obras de arte en mi casa porque realmente vivo en un departamento muy pequeño y me enorgullezco mucho de poder tener colgada una obra tuya, y me enorgullezco porque precisamente se trata de una obra en donde se veía un poquito el barroco por la utilización de fragmentos de brocados, de pues algo muy royal, como dicen por acá, pero independientemente de eso, contrastando con lo que era en sí tu pintura, porque era una crítica muy severa hacia la sociedad en donde vivimos y en donde desgraciadamente en muchas ocasiones nos encontramos que convivimos con personas que pues no son muy dignas de llamarse personas, sino más bien cerdos, ¿verdad? Entonces, precisamente te quiero preguntar, en aquella ocasión que mostraste en Albertina esta crítica a la sociedad, transformándola en cerdos, ¿qué te llevó para hacerla? Pues yo creo que lo que estás diciendo tú es mi referencia más inmediata. Yo creo que Matamoros involuntariamente siempre es una referencia para mi trabajo, ¿no? Entonces es a lo que tengo más cercano y a lo que conozco bien, a que crecí. Esa serie fue una serie que se llamó Oro Taparrabos y precisamente estaba hablando de esconder esas partes que no queremos que se vean a simple vista, ¿no? De cuestiones que queremos aparentar, ¿no? Y que no somos. Entonces sí, fue una serie, yo empezaba ahí, yo empecé como pintor, empezaba un poco ahí a distanciarme de lo que era la pintura tradicional y tratar de experimentar un poco, como dices tú, con la tela de esa para tapizar y cuestiones más estéticas más victorianas para darle un poco el toque de esas épocas de apariencia, ¿no? Y de opulencia y cosas que se querían esconder. Entonces sí fue una serie de la que aprendí mucho, seguía un poco con la línea de estos híbridos cerdos humanos. Era una etapa de mi carrera que todavía no pulía probablemente mucho mi discurso, o iba en busca de un discurso propio, pero creo que pues las cosas se tienen que hacer y lo hice, y tenía que salir las cosas, creo yo, que se tienen que abortar. Lo aborté, esa inquietud que tenía estética y conceptual, y pues creo que tuvo muy buena respuesta. También empezaba con intentos de instalación, de cuestiones más del espacio, pero sí estaba basada en cuestiones del pueblo, ¿no? De cosas que se quieren tapar o cosas que se quieren aparentar. Entonces sí, te digo, si mis referencias muy a seguido sí son lo que yo conozco, lo inmediato, y por lo tanto pues tengo que involuntariamente referirme al pueblo del museo. Bueno, si alguien tiene referencias de esa naturaleza y sobre todo cicatrices corporales de maltrato de este tipo de cerdos o de cerdas que llegan a los puestos públicos, pues tengo que decir que estoy tuerto gracias a una cerda y muchas cosas así. Pero yo, mi espacio cultural a donde yo trabajaba era la Galería Albertina, gracias a un periodo de mucho desarrollo cultural que fue el del trienio de Baltasar, pues convivía con tu obra y convivía con la obra de los demás durante el mes, durante los mes y medio, los 2 meses que permanecían. Así es que prácticamente las exposiciones se convertían en mi ámbito. Y sí, y entonces pues recuerdo muy bien muchas cosas que tú hiciste por ahí, en donde ya se veía a dónde se encaminaba tu trabajo, porque durante el tiempo que estuve por ahí procuré hacer en cada fiesta mexicana o fiestas del charro una exposición que se llamaba Binacional a ambos lados del río, y ahí fue como conocimos a gente como Mark Clark, con mucha gente importante de aquí de Brownsville, y muchas gentes que le dedican su tiempo a la plástica de aquel lado. Y ahí recuerdo yo una instalación puesta por ahí en un rincón
en donde había un carrito de mandado, en donde estaban muchas Barbies y Kents, y había unas cintas amarillas como las que se utilizan para la policía. Y bueno, ¿qué me dices al respecto? Bueno, esa fue un intento de instalación, te digo, estaba en una etapa de experimentación. A mí en la universidad nunca se me introdujo a cuestiones tridimensionales, como en disciplinas como la instalación o como el arte objeto. Fue una educación bastante rudimentaria en ciertos aspectos, pero yo creo que fue ahí más la inquietud que yo tenía de experimentar con lo tridimensional. Y sí fue una instalación que primero de hecho la puse en una expo en la galería del otro lado, pero la traje acá y pues yo creo que llamó la atención precisamente porque como eran de las pocas ocasiones que se veía ese tipo de disciplina aquí en Matamoros, que por eso te digo que la gente se sorprendió un poco, que hacían preguntas, que estaban un poco con el dilema de qué era, pero sí, pues es otra instalación, otro intento de instalación que tuvo que aportar para que yo de ahí empezara un proceso de pulir, ¿no? de mejorar, de ensanchar los conceptos de mis obras. Y pues bueno, fue una instalación de partes que conseguían cerca de basureros con los carritos del H-E-B o los maniquís que iban a las tiendas del centro en el otro lado. Te digo, pues eran cosas probablemente muy, muy primitivas y muy básicas de manejar las muñecas, pero te digo, tuvo que salir y pues ahí está. Y pues gracias a Dios ya creo que estoy encontrando un discurso más propio en el que estoy un poco desarrollándome y encontrando otras vertientes, ¿no? Dentro de esa disciplina que es la instalación. Bueno, yo recuerdo que recientemente expusiste por acá, por McAllen o aquí en el área, algunos trabajos que ya habían sido mostrados en Albertina, precisamente en aquella ocasión en que expones con Juan González y que expones con Iván Rodríguez Valencia en algo que se llamó Matarte, y ahí hacía referencia y algunos a ridiculizar a gente como Adolfo Hitler. Sí. ¿Qué nos cuentas de aquello? Bueno, esa etapa de pintor que tuve seguía mucho con el híbrido de ser humano, un poco de la crítica social. Entonces, en ese instante de mi vida tenía muy metido el tema del holocausto. Yo creo que en parte por lo que vivió mi familia, que no fue precisamente un holocausto, pero que sí fue pues el fascismo, ¿no? El fascismo con... Persecución. Sí, persecución y fascismo con Francisco Franco. Entonces yo creo que por ese lado sí estaba muy interesado en cuestiones de históricas como esa. Y bueno, también pues con algo que he tenido con el tema de Cuba también, pues hice también una pintura con imágenes de Fidel Castro, de Evo Morales, de Hugo Chávez. Entonces pues era mi manera de dar a entender mis ideas un poco políticas o sociales, ¿no? que afectaban el mundo. Entonces sí hice ciertas figuras históricas como este híbrido de ser humano. Bueno, recientemente y por primera ocasión, el gobierno del estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que dirige la maestra Libertad y que a nivel local está Ada Lozano, en el museo, en el MAC, y se hizo por primera ocasión el intento de hacer una Bienal de Arte, a la que con suerte acudieron 1,700 artistas, y entre ellos tuviste la oportunidad de tener algunos premios de adquisición, que precisamente me platicabas que están siendo solicitadas algunas de estas piezas para participar en otro lugar. ¿De qué se trata? Sí, bueno, ahora con la Bienal que fue este año, la Bienal de las Fronteras, como dice Jaime, organizada por el ICA,
adquirieron una obra que se llama Nacional, que es una obra en tela, que se llama entrelazado, ¿verdad? Fue un entrelazado de tela de imágenes de mis pasaportes. Tengo de nacimiento el pasaporte mexicano y por parte de mis ancestros pues el pasaporte español y el estadounidense. Entonces lo que hice fue imprimir los tres y entrelazarlos para hablar de un tipo de multipass que me permite ser ciudadano de varios países, hablando de una etapa ahorita que la inmigración está en un punto muy álgido, pues en Estados Unidos con México, en el norte de África con Italia, ¿no? Que este año ha sido muy desafortunado, que ha habido pues, miles de muertes. Entonces yo estoy hablando con un poco de humor de que habiendo todos esos problemas de migración, yo tengo un multipass, un pasaporte que me permite traer abajo todas estas cuestiones de la migración. Esa pieza la adquirió el Instituto Tamaulipeco, pero también pues hace poco se han puesto en contacto conmigo en Los Ángeles. Hay un proyecto muy ambicioso para el 2017 organizado por la Fundación Getty, de hablar un poco de lo que está pasando en el arte en Latinoamérica. Dentro de 46 exposiciones que se van a organizar en el estado de California, desde San Diego hasta Los Ángeles o Sacramento, hay una exposición en el Museo de Arte Folk de Los Ángeles que se va a titular Diseño Contemporáneo, Artistas Contemporáneos de México y el Estados Unidos, o los artistas mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Y pues, recibí una invitación por parte de la curadora del evento, Lori Sims. Es una de las primeras curadoras afroamericanas, mujeres de Estados Unidos, y pues me pidieron que si podía participar o que si quería participar precisamente con la pieza esta de Nacional. Y pues para mí es un honor realmente, salir de las partes que usualmente expongo y hacerlo en un estado tan importante, con tanta tradición de arte, ¿no? Latino. Y bueno, pues yo creo que va a ser, todavía es en 2 años, pero ya lo están planeando por la gran planeación que hacen en Estados Unidos con las exposiciones. Pero pues así van saliendo últimamente muchas oportunidades que te hacen saber que lo que estás haciendo no está mal y que es pie para dar otros pasos, ¿no? Y para seguir haciendo cosas un poco más ambiciosas, o nada más con el hecho de que estén aceptando tu obra, y pues que eso te haga, ¿no?, motivarte para seguir haciéndolo. Continuar. Hace unos meses tuviste una exposición en lo que es una de las salas, en la sala Bartolomé Mongrel del Instituto Regional de Bellas Artes. En aquella ocasión era una instalación en donde usabas madera y usabas aves vivas, pájaros. ¿De qué se trató? Mira, esa instalación fue parte de un proyecto que yo traía con el IPECDA, IPECDA es un estímulo a la creación artística. Esa fue la última obra que creé para ese proyecto, que hablaba un poco del sentimiento de asfixia, de no poder, literalmente de sentirte asfixiado, de sentirte en cautiverio, de sentirte imposibilitado. Todo lo que hice con esta instalación la idea fue hacer 2 muebles, uno de ellos, o los dos con un montón de cajones, que hablara también de este enclaustramiento, pero algunos de ellos estaban abiertos. Entonces lo que hice con ese mueble fue llevarlo a la sala Bartolomé Mongrel de Bellas Artes, llevar pájaros vivos y hacer un video de lo que era la instalación con estos elementos vivos, y ese video usarlo. Los muebles estos tenían 2 pantallas, entonces ese video iba a ser parte de una de los muebles estos, para dar a entender la idea de que
dentro de ese mueble había elementos vivos enclaustrados, ¿no? En cautiverio, como eran los pájaros. Entonces, pues salir la gente al espacio cuando fue el día de la inauguración, pues sí veían los pajaritos volando, pero también esa misma escena la veían en el mueble. Entonces, yo lo que quería dar a entender era que la gente que iba a la exposición, que se sintieran un poco el sentimiento ese que sienten los pájaros al estar enjaulados, y que precisamente, probablemente algunos no lo percibieron así, pero esos mismos espectadores, yo quería que se diera la idea como que estaban también dentro del mueble en sí, que fuera como que un doble reflejo, ¿no? Un doble enclaustramiento. Yo creo que mucha gente pues no lo vio así, le llamó mal la atención los pajaritos, pero esa fue la idea, ¿no? De hacer un doble enclaustramiento, un doble cautiverio. Algo de este video sobre estos muebles fue llevado por Mauricio a un festival cultural a la costa francesa, al Mediterráneo. ¿Se platica algo de eso? Pues mira, eso fue el año pasado, fue un festival en la Provenza francesa, muy cerca de Marsella. Es un festival que se hace todos los años, un festival independiente, se llama Festival Apart, basado en una película francesa de los años 60. Fue por medio de una convocatoria que el año pasado le hicieron un homenaje a Francisco de Goya. Entonces la convocatoria estaba basada en hacer una reinterpretación de uno de los grabados de Goya de la serie de los desastres de la guerra. Yo reinterpreté uno que representa o que tiene la imagen de una señora con otra en sus brazos, agonizando, tratándole de dar una taza de agua. Tenía una inscripción que dice: ¿de qué sirve una taza de agua? Entonces yo quise reinterpretar eso. Entonces usé más o menos la idea de los cajones. Hice dos muebles uno encima del otro. También usé un mecanismo de agua para que hubiera precisamente líquido corriendo con una taza a la inversa, que se estuviera cayendo el agua en el otro cajón y estuviera circulando. Y arriba usé la inscripción esa del grabado, la usé en una pequeña lápida, un poco remitiéndome al tema de la muerte que uso también mucho en mi obra. Pues la presenté y la seleccionaron, y pues eso fue lo que expuso. Ya también llamó la atención. Se llevó nada más el video por problemas de logística, no se pudo llevar la obra en sí, pero se llevó un video de la instalación que precisamente se hizo aquí en el CEMAVI, y pues estuve exponiendo con artistas como Demian Flores, que es un artista oaxaqueño que él tiene una serie también de los grabados estos de Goya, y él hizo su propia reinterpretación. Bueno, además de otros países, otros artistas internacionales. Bueno, tengo entendido que recientemente acabas de visitar la isla de Cuba para asistir a una bienal precisamente. Sé que no participaste, simplemente fuiste a ver cómo anda la onda internacional en el arte. No. Y bueno, esa sería mi pregunta: ¿cómo estuvo lo de Cuba? Pues mira, la Bienal de La Habana es una bienal en desarrollo. Digo, pues está la Bienal de Sao Paulo, las de Mercosur. La de La Habana ya lleva 30 años, de hecho este fue su 30 aniversario, creo. Es una bienal que todavía está un poco en desarrollo, todavía creo que falta un poco más de profesionalización en ciertos aspectos, pero es una bienal que va avanzando mucho. Se enfoca más en artistas latinoamericanos, africanos y asiáticos. Se le llama una bienal del tercer mundo, ¿no? Para apoyar ese tipo de artistas, pero te digo, es una bienal que se va desarrollando, que acapara mucho, o que da a conocer a muchos artistas cubanos. Y yo precisamente ese es mi interés, ¿no? A mí el arte cubano contemporáneo me llama mucho la atención, precisamente por los cuestionamientos sociales que hacen, por la situación en la que están, y ahora tan cambiante ahorita con la entrada que va a hacer Estados Unidos. Entonces, pues es una evolución del arte cubano. Eso es algo que muestra cada 2 años el avance, ¿no? del arte cubano, que tiene unas ideas, los artistas cubanos, tremendas.
tienen muy buena escuela en Cuba. Entonces, a mí eso me nutre mucho como artista y pues estoy yo ávido de ese tipo de experiencias que me hagan crecer a mí también. Claro que sí, yo creo que para todo historiador y comprender el arte cubano tendríamos que empezar por entender a Amelia Peláez y a Portocarrero. Bueno, Mauricio, hemos tenido mucho gusto de tener tu presencia en este segmento de Llamadme Jaime y los invitamos a que continúen visitándonos nuestros segmentos anteriores a través de artecorto.com. Llamadme Jaime. La sirena se embarcó